Buen día, en este video les explicaremos como parte del tema 13 de costo de capital, el impuesto sobre la renta, algo que debemos tener muy claro. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructuras o prestación de servicios. Es el impuesto que grava la utilidad obtenida, producto de realizar una actividad, es decir, en un sentido muy amplio, le llama renta a la utilidad que se obtenga. Ahora bien, ¿qué es el impuesto sobre la renta? El cual es un impuesto que ya hemos trabajado en cursos como contabilidad, sin embargo aquí lo vamos a reforzar. El impuesto sobre la renta, o ISR por sus siglas en español, es un impuesto que normalmente se aplica de forma directa. Quienes lo pagan son personas que obtienen sus ingresos directamente de actividades como la venta o renta de inmuebles o la prestación de servicios, y por lo general se toma directamente de las ganancias que se hayan obtenido de operaciones comerciales, es decir, de compra, venta o renta, e incluso la prestación de algún servicio realizado durante el periodo de un ejercicio fiscal. Es por esto que tanto personas físicas como personas morales están obligadas a destinar cierta cantidad de dinero, de acuerdo a sus percepciones, es decir, sus ingresos, para el pago de este impuesto. En resumen, se trata de un impuesto que grava los ingresos en efectivo, en especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribuyente, provenientes de productos o rendimientos de capital, del trabajo o de la combinación de ambos. Ahora bien, ya dijimos que el impuesto sobre la renta es un impuesto que pagan las personas tanto físicas como morales. Pero para entenderlo mejor vamos a comenzar con la definición de lo que es una persona moral. Una persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil o una asociación civil. El ISR considera como sujetos a aquellas personas morales residentes en México cuyos ingresos provengan de una fuente de riqueza mundial. También abarca a residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México y residentes en el extranjero con ingresos de fuente de riqueza en nuestro país. Esto está en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para estos casos, así se interpretan los siguientes conceptos. ¿Cuál es el objeto aquí? Es que grava el incremento patrimonial. ¿Cuál es su base? Es el resultado fiscal. ¿Y cuál es la tasa que se le aplica a las personas morales? Es el 30%. La época de pago se refiere a la declaración del ejercicio con la determinación del ISR anual, la cual tendrá que presentarse a más tardar en marzo del siguiente año. En el caso de las personas morales, en tanto que los pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual deberán presentarse el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Con el propósito de determinar el ISR anual, es necesario obtener cada uno de los siguientes elementos. Ingresos acumulables son aquellos ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo. Reducciones autorizadas es el costo de lo vendido, gastos netos, inversiones, intereses devengados, ajuste anual por inflación deducible, cuotas patronales al IMSS, aportaciones para fondos de pensiones del personal, entre otras, pero siempre que reúnan los requisitos fiscales aplicables. La participación de los trabajadores en las utilidades o PTU. Es el resultado de aplicar la tasa del 10% a la renta gravable, misma que se acumula disminuyendo las deducciones autorizadas en los ingresos acumulables. Pérdidas fiscales. Cuando las deducciones autorizadas son mayores a los ingresos acumulables, se origina una pérdida fiscal, la cual se le adicionará al PTU pagada en el mismo ejercicio. Esta pérdida se podrá aplicar o amortizar contra la utilidad fiscal de los siguientes 10 ejercicios hasta agotarla, y antes deberá actualizarse por inflación. Pagos provisionales mensuales.
son los anticipos realizados por el contribuyente a la cuenta del ISR anual, mismo que se calculan aplicando la tasa del 30% sobre una utilidad fiscal estimada, ISR retenido o acreditable. En ciertas transacciones, las instituciones financieras deberán retener el ISR a las personas morales. Adicionalmente, el contribuyente puede acreditar contra el ISR de ejercicio el impuesto que haya pagado en el extranjero. Obligaciones fiscales. Las principales obligaciones fiscales de las personas morales que tributan en el régimen general del ISR se listan a continuación. Llevar la contabilidad y expedir comprobantes fiscales en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Determinar el estado de situación financiera y levantar el inventario de existencias al cierre del ejercicio. Llevar el control de inventarios conforme al sistema de inventarios perpetuos. Presentar declaración anual dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que concluye el ejercicio. Presentar declaraciones anuales informativas por los rubros siguientes: sueldos, honorarios, donativos, inversiones en regímenes fiscales preferentes, préstamos recibidos de residentes en el extranjero, operaciones realizadas a través del fideicomiso, operaciones con partes relacionadas a residentes en el extranjero, contraprestaciones recibidas en efectivo, oro o plata superiores a 100,000 pesos. Una persona física es un individuo con derechos y obligaciones que son determinadas por un orden jurídico y que al mismo tiempo pueden cumplir con sus obligaciones de contribuyente. Los sujetos a los que se aplica son personas físicas residentes en México cuyos ingresos provienen de una fuente de riqueza mundial, residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, así como residentes en el extranjero con ingresos cuyo origen de riqueza está en nuestro país. Objeto: grava el incremento patrimonial. Base: presenta un resultado fiscal. Tasa o tarifa: tiene una tasa fija del 30% para personas morales y una tarifa máxima de 35% para personas físicas. La época de pago establecida para este impuesto se presentará en una declaración del ejercicio con la determinación del ISR anual, a más tardar en marzo del siguiente año para personas morales y en abril del siguiente año para personas físicas. Adicionalmente, los pagos provisionales mensuales a cuenta de impuesto anual tendrán que presentarse el día 17 del mes siguiente a quien corresponde el pago. El impuesto anual será el resultado de aplicar la tarifa anual a la diferencia entre ingresos acumulables menos las deducciones personales que se listan a continuación en el artículo 151 de LISR, honorarios médicos y dentales, así como gastos hospitalarios aplicable para ascendientes y descendientes directos en línea recta. Gastos funerarios aplicables para sí mismo, ascendientes y descendientes directos en la línea recta con el límite de un salario mínimo general. Donativos con un límite de 7% de ingresos acumulables del ejercicio anterior. Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación. Aportaciones complementarias para el retiro realizadas a la subcuenta de dicho rubro o a la cuenta de planes personales de retiro, así como aportaciones voluntarias para el mismo concepto. Primas de seguro de gastos médicos para sí mismo, ascendientes y descendientes directos en línea recta. Transportación escolar obligatoria de descendientes en línea recta. Obligaciones fiscales. En términos generales, las obligaciones fiscales a cargo de las personas físicas dependerán del tipo de ingreso percibido, salarios, actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y otros ingresos, y su correspondiente régimen de tributación. A continuación, listamos las obligaciones fiscales genéricas a cargo de las personas físicas. Solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes. Llevar contabilidad y expedir comprobantes fiscales en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación. Solicitar constancias de ISR con retenido. Representar declaraciones de pagos provisionales y anuales. La tasa aplicada a personas físicas depende directamente del monto de ingresos que se tenga, que van desde 1.92 hasta 35%. En esta tabla se pueden mostrar los distintos montos.
Esta actividad fue de gran aprendizaje ya que visualizamos el panorama de los impuestos, una obligación que desde ya estamos teniendo. Desde el momento en que recibimos un ingreso, debemos reportar el impuesto correspondiente y aprendimos también cómo, dependiendo la utilidad, es el impuesto aplicado, en el caso de las personas físicas. Toda esa información la debemos tener muy clara para que en un futuro, si deseamos tener nuestro negocio, conocer qué impuesto estamos obligados a pagar y en base a ello, qué utilidad neta voy a tener. El ISR consideramos que es el impuesto más importante que existe en nuestro país. Hola, te presento a Juanita. Ella es una universitaria, al igual que muchos de nosotros. Sin embargo, ella está harta de recibir dinero de sus padres, por lo que decide emprender un negocio. Después de establecer costos de sus activos, ella consigue persuadir a un inversionista para sustentar su negocio. Ella estaba muy emocionada al observar cómo los clientes se iban felices al consumir su producto. Pero al final del mes ella tiene que checar sus ganancias. Ella en el primer mes tuvo unos ingresos de 50,000 pesos. Juanita no podía creerlo. Todo estaba saliendo muy bien. Fue entonces que Juanita empezó a restar sus costos fijos y sus ingresos empezaron a decaer poco a poco. Tenía que realizar pagos como publicidad, nóminas, pagos de renta, luz, agua y otros pagos. Juanita no sabía que tenía que pagar el 30% de su utilidad en ISR y su ganancia fue mucho más baja de lo que ella esperaba. ¿ISR? ¿Qué es esto? Bueno, es algo muy sencillo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó un método para beneficiar a la población. Esto consistía en separar a la población de sus empresas, en personas físicas y personas morales, y para después cobrarles un porcentaje sobre sus ganancias. Y para regular esto se creó el SAT. Y entonces, ¿qué pasa con este dinero? Bueno, eso ya es otra historia. Entonces, Juanita, ¿es persona física o moral? Bueno, la persona física es aquella que genera ingresos por prestar un servicio profesional. Cuando esta persona física comienza un negocio, como Juanita lo hizo, y esta le comienza a pagar a otras personas para generar ingresos, se convierte en persona moral. Juanita, siendo una persona moral, está obligada a pagar un 30% del ISR. Sin embargo, no es lo mismo para una persona física, ya que su responsabilidad no es tan grande como una moral. El gobierno le exige el 10% de ISR sobre sus ganancias. Pero olvidémonos de Juanita por un momento. Javier fue contratado como modelo para una marca de ropa, la cual le ofreció 5,000 pesos por sus servicios. Javier es una persona física, ya que solo está generando un ingreso por medio de un servicio. Pero entonces, ¿los 5,000 pesos son netos? Claro que no. Él debe pagar el 10% de ISR, es decir, que su ganancia será solo de 4,500. Ni modos, Javier. Por otro lado, Javier pudo haber ahorrado estos impuestos. ¿Cómo? Bueno,
Cuando una persona física presta sus servicios a una persona moral, como Javier, la empresa puede absorber estos impuestos para que los ingresos de Javier no se vean afectados, y de esta manera Javier ganará 5,000 pesos. Esto no se considera un robo, simplemente se llama estrategia fiscal. El ISR pasa a manos de alguien más, mientras que la persona física se lleva la utilidad neta. El ISR es un impuesto obligatorio, tanto para personas físicas como para personas morales, y hay que tenerlo muy en cuenta para el servicio o negocio que queramos emprender, tal como lo hizo Juanita. Muchas gracias.